En esta oportunidad vamos a entrevistar a un periodista, poeta, narrador, editor y escritor reconocido en nuestro país. Un hombre de estilo literario único. Él ha escrito muchos libros y personalmente creo que entre sus obras más apasionantes pues está Humareda y los Túpac Amaru. Siempre es un placer regresar a esos libros que no solo nos hacen viajar en el tiempo, sino que nos enriquecen intelectualmente. Bienvenido, maestro Omar Aramayo. Muchas gracias, Jorge Rojas. Eres muy amable de esta invitación y la acepto con el mayor gusto. Sé que tienes un público absolutamente atento, despierto al quehacer de la cultura, de la historia, de la filosofía y del espíritu de nuestro pueblo. Gracias, maestro. Y bien, sí, Contracultura y El Grito de Munch, que es un programa dentro de Contracultura, le agradecemos pues por brindarnos su valioso tiempo. En estas épocas, o en esta época coronavírica que estamos pasando, estamos siendo bombardeados por ingentes cantidades de información, en su mayoría alarmante y triste, por lo que nuestra emocionalidad está sobrecargada, maestro, y en algunos casos incluso o en algunas personas ya están colapsando, ¿no? Me refiero a las emociones. Y en este momento histórico, el cual se le ha denominado que estamos en guerra, es también importante recordar a nuestros verdaderos héroes, a esos hombres y mujeres que han contribuido a la formación de nuestra nación peruana, ¿no? Con sus actos y sus valores. Eso es una forma de aplicar pues también la psicología positiva en nuestros guerreros. Ahora me refiero a los médicos, las enfermeras, los militares, los policías, y en el pueblo mismo, es decir, iniciar el orgullo. A las personas que limpian las calles. También. ¿No? A los choferes que llevan la basura. Así es. ¿No? Hay mucha gente anónima que está entregando su vida y nosotros no lo sabemos. Y a los bomberos. Entonces también, ¿no? Hay mucha gente comprometida, gente de primera línea, que no necesariamente es reconocida por la gente, ni por el gobierno, ni por las municipalidades. Uh-huh. Así es, maestro. Ahí tenemos también a los bomberos y tenemos que renovar ese orgullo, ese patriotismo, ¿no? Eso va a ser un motor importante para vencer. Es lo que se conoce pues como tener la moral en alto. Y entonces, para eso, hay muchos factores, ¿no? Y hoy, 18 de mayo de 2020, se cumplen ya 239 años de la muerte de Túpac Amaru a manos del sistema judicial virreinal del Perú. Es por eso que hoy hablamos con usted sobre este hecho histórico, ¿no? Que ha sido, pues, inflexivo en la historia de nuestro país. Y queríamos comenzar esta entrevista, maestro, hablando sobre la persona de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru, sus raíces, dónde nació, cómo fue su educación, cómo era Túpac Amaru. Por favor, ilústrenos. Son varias preguntas al mismo tiempo. Uh-huh. Te trataré de resumir algunas de ellas, ¿no? Túpac Amaru era un hombre que medía más o menos 1,72 m, ¿no? Demasiado claro para ser indio y no lo suficiente para ser español. Esa es la definición de la época. Eso no lo he inventado yo ni lo ha inventado ningún historiador. Esto quiere decir que era un mestizo. Entonces ese mestizaje lo llevó a concebir un país de todas las sangres, ¿no? Un país donde estuvieran los negros, los cholos, los blancos, los mestizos y los españoles de buena voluntad que dejaran trabajar y vivir a los dueños de la tierra, ¿no? Esa era la idea, ¿no? El plan político de Túpac Amaru se reduce a dos puntos. El primero es la corporación, la concepción corporativista. Todos somos un cuerpo, ¿no? Y el otro es la restitución. Restitúyanme lo que es mío, lo que me pertenece, ¿no? Los españoles se habían apropiado de tantas cosas y entonces él les reclamaba que le restituyeran lo que le pertenecía. Uh-huh. Ese es su plan político. Y él era un hombre noble, ¿no? Emanaba nobleza. Así como ahora está muy de moda la palabra carisma, ¿no? La gente carismática, uh-huh, ¿no? En su época él emanaba nobleza, generosidad. Era un hombre generoso. Era un hombre bueno con todos, con los niños, con los ancianos, con los pobres, con los ricos, y entonces eso se lo caracterizó como un hombre noble, ¿no? Y era un hombre que creía mucho en la familia, ¿no? Entonces él consolidó los lazos familiares que ya le venían de antes
porque sus padres lo habían entroncado a una panaja muy fuerte, que es la panaja de los Condorcanqui, ¿no? Y él consolidó los lazos con sus tíos, sus primos hermanos, los familiares de su señora, no, los familiares de sus familiares, sus compadres. De otra manera no se justifica ni se entiende la gran rebelión, no, si no es por la participación de esta cantidad de personas ligadas a la familia Condorcanqui Noguera, ¿no? A los Castro, y una serie de familias que están por ahí. Entonces, hablando de familia, que también siguiendo con en esta línea, ¿qué podemos también conocer sobre su pareja, ¿no? La gran Micaela Bastidas? Claro, ahí se presenta un problema de pequeñas nacionalidades, ¿no? Dicen que nació en Tamburco, en Abancay, pero ahora me resultan que ella es caneña, ¿no? Lo cierto es que su padre era un afroperuano, porque ella tenía rasgos, porque a ella se refieren como samba, ¿no? Uh-huh. Ella tenía rasgos negroides, ¿no? Era una mulata, ¿no? Una mujer muy bella, menor de Túpac Amaru más o menos en 6 años, ¿no? Pero de un gran carácter, ¿no? De un carácter extraordinario, ¿no? Que muchas veces lo sofrenaba y le llamaba la atención a Túpac Amaru para que cumpliera sus obligaciones. Sin Micaela es probable que tampoco, ese es otro de los grandes factores, sin Micaela es probable que tampoco se hubiese llevado a cabo la gran rebelión, porque ella le exigió la toma del Cusco, y tal vez se atrasó en eso, tal vez, pero Túpac Amaru pues es una personalidad compleja como estratega militar. Él le hizo hace un momento que él no quiso tomar la ciudad del Cusco el día 10 de enero, y que se escapó y que rehubió porque debió tomar la ciudad del Cusco luego, de inmediato, después de ahorcar a Arriaga, pero él viajó al altiplano para consolidar varios frentes, ¿no? Para abrir la guerra en varios frentes, lo que a la larga sí dio resultado, porque cuando Diego Cristóbal se traslada ya a la muerte de Túpac Amaru a Zángaro, desde donde dirige la guerra en el Alto Perú y en el altiplano peruano, en ese momento todo el trabajo de Túpac Amaru sí da resultado, o sea que tampoco es falso de que Túpac Amaru hubiese trabajado en vano y que hubiese rehuido a sus responsabilidades en el momento. Túpac Amaru es una personalidad muy compleja, ¿no? Es verdad que es heredero del tronco de los viejos gobernantes de los incas del Perú. Es cierto eso, ¿no? Porque es nieto octavo de Pachacute. Pero eso no es lo único que es Túpac Amaru. Túpac Amaru es otras cosas. También es jesuita. Estuvo 10 años bajo las enseñanzas de los jesuitas, que eran unas enseñanzas muy rígidas, como lo son ahora. Los jesuitas lo que hacen es formar soldados de Dios, ¿no? Entonces él fue formado para ser un soldado de Dios. Justamente. Y por otro lado, sí, dime por favor. Sí, justamente, Jorge. Maestro, disculpe, en lo que usted nos está hablando, ¿no? Esa formación jesuita, también la formación que tenía su familia, esa idea que tenía bien consolidada sobre la importancia de la familia para lograr objetivos. Existe también, pues, un mito, por así decirlo, tal vez. Usted nos va a abrir, pues, el horizonte en la historia de José Gabriel, o Chepe, como le decía nuestra heroína Micaela de cariño, ¿no? Y él le decía Mica, ¿no? Así es, Chepe y Mica, ¿no? Chepe y Mica, ¿no? Entonces, ¿Túpac Amaru fue masón? Claro, a eso hay que agregar que además de ser heredero del viejo tronco de gobernantes de los incas del Perú y de ser jesuita, también cuando estuvo aquí en 1776 siguiendo los procesos para acreditarse y para defender a sus tíos, que tuvo 3 procesos judiciales aquí en Lima. En ese momento se hace masón, ¿no? Conoce a un masón de Quispicanchis que había recorrido todo el mundo y que estaba ligado a la masonería limeña, y es ahí que asiste a misas blancas, que son los ritos masónicos, y donde lo inician. Y es probable donde ahí hubiese consolidado
esa idea que lo hace pionero a nivel mundial, que es el primero que nos presenta la idea completa de la libertad, tal como hoy día la conocemos, porque antes de Túpac Amaru no se conocía la idea de la libertad, tal como la conocemos, ¿no? O sea, puede ser libre en todo género de cosas, libre de expresión, tener libertad de expresión, libertad de propiedad, libertad de hacer de lo que tú creas. Eso no existía. La gente nacía o para vasallo o para gobernante, ¿no? Entonces, generalmente para vasallo. Y entonces podríamos decir que el primer grito libertario se materializó con el ahorcamiento del corregidor Arriaga. Claro, por supuesto, con la presencia de José Gabriel Túpac Amaru, es el primer grito de libertad a nivel mundial, ¿no? Solo las 13 colonias en los Estados Unidos se adelantan, ¿no? Pero nosotros, a través de José Gabriel, tenemos el patrimonio, tenemos el privilegio de decir es que la libertad, tal como se concibió, por primera vez se concibió en el Perú. Y su autor es José Gabriel Túpac Amaru. De modo que a mí particularmente me molesta muchísimo cuando dicen que José Gabriel es precursor, ¿no? Es decir, que fue un previo, ¿no? Y eso no es verdad. Y a veces eso escucho a personas muy autorizadas, historiadores, arqueólogos, antropólogos, científicos sociales, un precursor. José Gabriel no fue precursor de nada, ¿no? Fue el primero que dio el grito de libertad a nivel mundial. Bien. Nuestro héroe es capturado en Langui ya luego de todas sus batallas, ¿no? De todas las luchas que va a realizar, y que eso va a ser también tema de una entrevista aparte, porque nuestra entrevista ahora está ligada justamente a un día histórico como hoy, ¿no? Nuestro héroe es capturado en Langui y luego lo llevan al Cusco. En la obra suya, maestro de los Túpac Amaru, Combapata, lo toman prisionero en Combapata. En Langui, en Combapata, exactamente, en Combapata. Maestro, usted en su obra, los Túpac Amaru, usted nos narra pues de una forma sublime, artística, ese hecho. ¿Cree usted que su captura la capitalizó políticamente el visitador Arreche, el gobierno español o el virreinato? ¿La capitalizaron? Es decir, le hicieron toda una escena, el traerlo, el llevarlo, mejor dicho, a Túpac Amaru desde Combapata hasta el Cusco. Claro, el gran ganador político fue Areche, ¿no? Porque él mismo reflexiona y dice, casi por un pelillo, me ahoga todo mi proyecto personal, ¿no? O sea, si Túpac Amaru ganaba, el perdedor político, el perdedor político inmediato, aparte de la corona, obviamente, hubiera sido Areche, ¿no? Areche ganó muchísimo con la captura de José Gabriel. En su libro, por ejemplo, usted nos habla, ¿no? El ingreso a la ciudad de Cusco fue pues un espectáculo, ¿no? Y que podría ser pues hasta como cuando entraba pues el César a Roma, algo así, ¿no? Bueno, claro, así. Fue algo horroroso, ¿no? Fue un espectáculo horroroso. Por eso a mí, hace un momento yo conversaba con Niel Agripino, que es un estudioso, profesor universitario cusqueño bastante lúcido. Hablábamos sobre si el Cusco en este momento estaría o estuviese preparada para ser la capital del Perú, tal como lo deseaba Túpac Amaru, o tal como lo desearon los libertadores de la Argentina y quisieron coronar a Juan Bautista, el hermano de Túpac Amaru, en 1820. Yo le preguntaba si el Cusco estaba preparado para ser esa capital del Perú, y él me decía que no, que ni sus autoridades, ni sus ciudadanos, ni sus estudiantes no estaban preparados, porque no tenían el nivel cultural, el nivel ético para eso, ¿no? Entonces, esa gente que aplaudió la captura de Túpac Amaru desde Urcos hasta la Plaza de Armas del Cusco, ¿no? Donde fue encerrado en la cárcel que ahora es el Paraninfo Universitario y que era el cuartel de los jesuitas, esa gente, ¿no?, persiste en el Cusco. O sea, esa gente
continúa con su mentalidad colonial. El Cusco no ha cambiado, ¿no? Que valga tu pregunta para hacer una reflexión de carácter moral, si tú quieres, una reflexión de carácter histórico, de carácter social. El Cusco de ahora no ha cambiado, sigue siendo esa ciudad colonial, ¿no? Esa gente que aplaudió horrorosamente la captura y la exhibición de los prisioneros tomados en Urcos, ¿no? Qué terrible, que venían de Urcos, que habían sido tomados presos por Josep del Valle, que es uno de los grandes perdedores políticos entre los españoles, porque el captor es Josep del Valle, pero quien se atribuye la captura es Areche. Así es. Maestro, en el libro, por ejemplo, yo he leído este libro, es hermoso. Me dice, pues, ¿no? La gente se ha vuelto loca, Dios mío, el mundo se ha puesto de cabeza, los conozco, son los que íbamos a librar de los impuestos y las exacciones y los malos tratos. Estos son los mismos que me pidieron que me levantara, pero ¿cómo se han volteado? Madre tierra, ¿no? Eso es, pues, es algo que uno sí puede creer que es lo que ha pasado por la cabeza, pues, de Túpac Amaru al ver a la gente que antes lo vivaba y ahora lo escupía, ¿no? ¿Cuál cree usted, maestro, cuál cree usted que fue el papel que jugó la Iglesia Católica de esa época, ¿no? En ese momento. Bueno, la Iglesia jugó dos papeles, ¿no? Uno que fue combatir, ¿no? Ser escudo del rey, ¿no? Armar a las Fuerzas Armadas, rechazar a José Gabriel, destruirlo, excomulgarlo. Pero también hubo un clero nacionalista, ¿no? Túpac Amaru tenía una relación tremenda con los curas, y era tan adelantado que José Gabriel, que él prometió hacer reformas en carácter, en situaciones de fe, en cuestiones de fe, ¿no? O sea, él iba a intervenir como un reformador de la Iglesia, ¿no? Ese era uno de sus objetivos, ¿no? Era un tipo de mucho vuelo, ¿no? Túpac Amaru era un tipo de un vuelo singular, y entonces él dice eso. Y entonces hubo un clero que lo apoyó, dentro de ellos el cura José Maruri, que fue tomado preso, que fue vejado, ¿no? Y que contribuyó a la lucha y a la toma del Cusco, a la toma del Cusco, con 4,000 soldados, para enero de ese año, ¿no? Entonces, no es decir, la Iglesia fue mala, la Iglesia hizo esto o lo otro, no. ¿Cuál iglesia? Hubo una iglesia nacionalista, ¿no? Túpac Amaru tenía un capellán, ¿no? Que le hacía misa todos los días, ¿no? Y Micaela, cuando tomaron a la Madrid, que era el dueño de los obrajes de Pomacanchis, y que estuvo preso en las prisiones de Túpac Amaru, para librarse, pues la Madrid se pasa al bando de Túpac Amaru, y Micaela utiliza a la Madrid como si fuera un negro, es decir, como si fuera un esclavo, ¿no? Y la Madrid tenía la obligación de llevarla a misa del brazo y llevarle el paraguas, ¿no? Perdón, la sombrilla, ¿no? Entonces, todo esto no se conoce, no se trata de decir la Iglesia lo destruyó, la Iglesia es colonialista o es colonial, es verdad, pero hubo un clero nacional, hubo un clero nacionalista, ¿no? Y eso no hay por qué negarlo, ¿no? Hay chicos que no han leído ni 5 líneas sobre la vida de Túpac Amaru y condenan a la Iglesia así a rajatabla. No es así, no es verdad. Así es, maestro. Y claro, también en este caso hay que ver, pues, hay que aplicar la ley de la contextualización, ¿no? Hay que ver el contexto, cómo fue esa época, ese momento, y
y es muy interesante lo que usted nos está instruyendo, maestro. Hay nombres que quedan pues también en el oprobio, ¿no? O por lo menos en el limbo de la historia. Por ejemplo, de Juan Mata Linares, Arreche, Manuel Moscoso y Peralta, él mismo, porque es algo, no sabemos pues, ¿no? Claro, el ¿no? caso del obispo Moscoso y Peralta es extraordinario, ¿no? Uh-huh. Es un cura extraordinario, es un áspid, es el árbol de la insidia, ¿no? Los traiciona a los Tupac Amaru hasta en 3 oportunidades seguidas, ¿no? Y este cura, este obispo nacido en Arequipa, llega a ser obispo en España, ¿no? Uh-huh. Y en España igualmente los traiciona a los españoles porque les permite el ingreso a los franceses cuando invaden en 1922, en época de Napoleón, y también los traiciona a los franceses y permite que los españoles los echen de su reino, ¿no? Es un hombre que vivió muy largamente, murió en 1812. Caramba. Mire. Entonces, fíjate, no se trata muchas veces de las instituciones, sino de las personas, ¿no? Exactamente. Claro, no vemos, nosotros a veces somos ciegos y decimos tal institución, no, las instituciones muchas veces no son las malignas, ¿no? Las personas también tienen un papel definitivo en la historia, y eso es uno de los problemas de la historia tremendos. ¿Qué cosa determina más, la masa o el individuo? Uh-huh. Dos cosas. Claro, a veces no, generalizamos lo que debemos individualizar y otras individualizamos lo que debemos generalizar, ¿no? Así somos los seres humanos. Pero en este ir y venir pues de las traiciones, ¿no? Hay, por ejemplo, está el nombre de Ventura Landaeta, Francisco Santa Cruz, el mismo Antonio Martínez, el cura de Langue, si usted me corrige. ¿De alguna forma, maestro, se nos ha ocultado esas traiciones? Claro. Por supuesto, ¿no? Claro, su compadre Santa Cruz, ¿no? Su compadre Santa Cruz que lo traicionó, que lo entregó a los soldados de Caraballo, ¿no? Que eran unos morenos tipo Rambo de su época, para traducir la palabra a esa época, ¿no? Los dragones de Caraballo, ¿no? Su propio compadre, que había nacido en Langui, entonces cuando Cristóbal se dirige al altiplano y con su tropa entra a Langui y destruye todo Langui y mata a todo el que puede, igualmente al cura Martínez. Bien, pues terrible esto, ¿no? Fue todo una seguidilla de traiciones. Y la pregunta también ya entrando ya pues lamentablemente al hecho del asesinato mismo, ¿por qué matar de forma tan aberrante a Tupac Amaru? O sea, ¿por qué Arreche toma esa decisión? Bueno, porque ellos traían la tradición de los romanos, ¿no? Los romanos crucificaban, hay un emperador romano que en el trayecto de 3 kilómetros más o menos crucifica a todos sus enemigos, ¿no? Entonces trae la tradición romana de la crucifixión y el castigo, ¿no? Era para amedrentar, para que nunca más se levantaran en el Perú. Y el documento que escribe, el documento es feroz, ¿no? Es un documento horroroso, porque prohíbe toda la espiritualidad, las costumbres, los hábitos nacionales, toda la perspectiva nacional está en ese, y su truncamiento está en ese documento. Entonces, Areche, no solamente lo descuartiza, sino que manda sus restos a diferentes lugares, ¿no? A Libitaca, a Carabaya, a Quinta, para que la gente se dé cuenta que nunca más debe levantarse. Es que Tupac Amaru puso en peligro todo el reino americano, ¿no? Toda la colonia americana. Si Tupac Amaru hubiera vencido, obviamente España habría entrado en ruina de inmediato, porque la gran vaca lechera de los españoles era pues el Perú. El Perú, ¿no? El Perú les dio mucho. Claro. Nosotros no podemos calcular cuánto les dio, infinitamente cuánto les dio.
Es más, el Potosí, Claro. la plata de Potosí, dicen que si se pudiera hacer un anillo alrededor de la Tierra, Ujú. ¿no? Ese anillo podría darle 3 vueltas a la Tierra con toda la plata que se sacó de Potosí. Y también ayudado con todo el mercurio que salió de aquí de Huancavelica, ¿no? Claro, el mercurio de Huancavelica, y hay que pensar que en la época de los Tupac Amaru habían 1000 minas, Ujú. ¿no? Habían 1000 minas, ¿no? De todo tipo, de hierro, de carbón, de bronce, de oro, muchas minas de oro, ¿no? Entonces, Ujú. los españoles se enriquecieron en el Perú hasta decir basta. Entonces, Tupac Amaru fue un peligro que les hizo ver el otro lado de las cosas, ¿no? Les hizo ver las cosas color hormiga, y entonces no podían perdonar eso. Y por eso vino Arechi con toda su crueldad. Para que no se repita, ¿no? Algo así. Y pues se Claro, enseñaron... para que no se repita. Y después la política de Estado, que es el exterminio, ¿no? Claro, Porque una política de terror, ¿no? Una política de terror. de terror, ¿no? ¿Por qué se enseñaron también, bueno, o será pues es el motivo? Porque se ensañan con Micaela Bastías y todavía lo hacen ver a Fernando de 10 años, hacen ver todo ese horror. O sea, esto ya pues es algo ya casi psicopático, ¿no? Un sadismo total, porque... Y le hacen quemar los senos de su madre con un tizón, con un pedazo de fuego, ¿no? Una brutalidad tremenda, ¿no? Claro, es la crueldad, ¿no? Es un salvajismo increíble. Eso yo creo que ningún abogado, no sé si hay abogados en el Perú, estos abogados estudiosos, Uh-huh. no hay ningún abogado que desde el punto de vista jurídico haya visto, y con las leyes de la época, y confrontándolas con las leyes actuales y otras leyes, no ver el crimen que se cometió. Claro, Porque se cometió un crimen horroroso. Claro, ¿no? podría ser algo así, ¿no? Tal vez me atrevo a decir pues, uno de los más grandes magnicidios y feminicidios que ha podido haber pues en este país, ¿no? Claro. Por así decirlo, ¿no? Jugando Claro, con las palabras. es genocidio, fue un genocidio, ¿no? Un genocidio total, ¿no? Fue un genocidio y claro, fue un magnicidio porque Tupac Amaru tenía carácter, era un inca, ¿no? Claro. Que al final los reconocen. Cuando viene el pacto de Sicuani, los mismos españoles, para que el pacto funcione, les reconocen la nobleza a los Tupac Amaru, que no fueron incas, que la Casa del Cusco les negó el incanato, que eran incas de segunda categoría, que solamente eran unos caciques aymaras en las alturas de Surimana. Todo eso Uh-huh. se viene al suelo después del pacto de Sicuani, en el pacto de Sicuani, cuando les reconocen que sí son incas, ¿no? Caramba. Y la rebelión no termina. Reconocieron. Uh-huh. Maestro, y la rebelión no termina con la muerte de Tupac Amaru, ¿no? Comienza, ¿no? Uh-huh. Y ya termina pues en 1784, ya con el asesinato de Vilcapasa, ¿no? y con el exterminio de la familia de José Gabriel, ¿no? Uh-huh. O sea, no termina o sea, esto duró 4 años, ¿no? La gran rebelión duró 4 años. Pero por facilidad, ¿no? Los jóvenes creen que Tupac Amaru es 18 de mayo, el sacrificio. Uh-huh. No tienen la menor idea de lo que fue la gran rebelión de los Tupac Amaru. Es una pena, ¿no? Y es tan interesante, ¿no? Y es tan apasionante leer los libros que hablan pues sobre la historia de Tupac Amaru y cómo es que se continúa la guerra en el sur, en las alturas, en el Alto Perú, ¿no? Lo que ahora es Bolivia, Puno, toda esta zona, y las matanzas que hubo pues en ese lugar y las grandes batallas, ¿no? Y grandes ideas. El norte de la Argentina, ¿no? El norte de la Argentina, hasta ahí se extendió, las batallas se sucedieron en territorio de lo que ahora es el norte de la Argentina, ¿no? Uh-huh. Y claro, las grandes batallas, ¿no? Cuando llegan Reseguín, ¿no? Don Josep de Reseguín. Es increíble, pero en las calles de La Paz, Bolivia, uh-huh. hay una calle que es una calle principal que se llama José Reseguín. ¿Quién es José Reseguín? Es el comandante general que trajo las tropas de Buenos Aires y descuartizó a Tupac Katari, ¿no? Que veas, Jorge, para que veas
el nivel de salvajismo de nuestros pueblos, ¿no? Claro. Como si en la calle del Cusco o en la calle principal de Lima se llamara José Antonio de Areche, ¿no? Claro. ¿Te imaginas? Claro, terrible, ¿no? O Lynch, En la ¿o no? parte que O existe, Lynch. ¿no? Y con un gobierno revolucionario como el de como el de Evo Morales, nunca se pudo cambiar, nunca Que se le ha nada, cambiado el ¿no? nombre, ¿no? Pero eso pasa muchas veces. Aquí tenemos la calle Virrey Toledo, ¿no? Gracias. Increíble. Virrey No, Toledo. que es el asesino del primero de Tupac Amaru, ¿no? Claro, y el que crea pues El- las mitas, ¿no? Aquí que mató miles de personas, millones de personas aquí en Huancavelica, pero bueno, pues acá está el nombre. Increíble, mire, imagínate, ¿no? Cómo este criminal, este delincuente que fue censurado por el mismo rey en España, ¿no? Porque le dice, yo no te mandé a matar monarcas, yo te mandé a servirlos, ¿no? Le dice eso y lo bota de palacio. Entonces, mira, como el rey de España lo vota y en Huancavelica Tiene su nombre, está el su nombre calle. de uno de los grandes criminales que han habido en la historia, porque el asesinato del primer Tupac Amaru también es una cosa horrorosa, sí, ¿no? horrorosa, sí, ¿no? Horrorosa. Maestro, entonces, ya dándole pues esta forma tan hermosa a esta entrevista, ¿qué lecciones podemos extraer de esa epopeya, ¿no? De José Gabriel, y que podemos usar nosotros ahora en esta época que también estamos en guerra? Y yo creo que espiritualmente no estamos preparados, ¿no? Ya. Yo veo que no hay una preparación espiritual de los jóvenes, ¿no? Lo que nos falta es espíritu, ¿no? Sensibilidad, percepción, antenitas, ¿no? Un despertar de la subjetividad, ¿no? Entonces no existe eso. Los jóvenes tienen una información muy chiquita de lo que es de lo que fue la acción de Tupac Amaru y de lo que es su vida y las consecuencias inmediatas, ¿no? Y las consecuencias inmediatas. No tenemos eso, ¿no? No existe la espiritualidad. No necesitamos espíritu para poder Presentar batalla. hacer algo para ir adelante, ¿no? Claro. Entonces, en este marco de lo que lo que nos está contando, ¿cómo ve usted también, pues, ahora ya saliendo, ¿no? de Tupac Amaru, ¿cómo ve usted la situación actual de la cultura antes y ahora durante esta pandemia? Yo creo que para el Estado la cultura no significa nada, ¿no? No tiene ninguna importancia y creo que los ministros de cultura que se han sucedido en los últimos años tampoco entienden lo que es el Perú, no conocen el Perú para comenzar. En segundo lugar, no saben lo que es la cultura y en tercer lugar, no tienen un programa, no tienen un plan de desarrollo cultural, ¿no? Que implique a todo el país, porque estamos hablando de la cultura del Perú, no estamos hablando de la cultura de Miraflores, de San Isidro, de la casa del ministro, ¿no? O de las actividades culturales que puedan desarrollarse en Palacio de Gobierno o en el Congreso de la República. Estamos hablando del país entero, ¿no? De la producción cultural de la Amazonía, de la sierra, de la cordillera, del altiplano, de la costa, de los valles, ¿no? Es la inmensa capacidad cultural, ¿no? La inmensa capacidad cultural de los artesanos, de los artistas, de los danzarines, de los cuentacuentos, ¿no? De las mujeres que hacen textiles, que hacen maravillas, de la restauración de los grandes centros arqueológicos que se encuentran en ruinas. No existe conciencia que algunos centros requieren una restauración inmediata. Eso se puede hacer en coordinación con los gobiernos regionales y con las municipalidades, con las comunidades, ¿no? Las comunidades muchas veces lo único que necesitan es dirección, estímulo, ¿no? Pero la ministra de Cultura no creo que tenga la menor idea de esto. Es lamentable, maestro. Bien, maestro, nosotros no solo nos queda, pues, desde este rincón del Perú y del mundo, y usted allá también, en su hogar, seguir, pues, luchando porque la buena cultura se difunda, luchar porque los jóvenes
aprendan un poco más, y sé que hoy nuestros escuchas que nos han enviado mensajes ahora desde la Merced, nos escuchan en la Merced, nos escuchan en Estados Unidos, en Alemania, en Lima, nos están escuchando por la internet y han aprendido pues más de nuestra historia, y ahora le van a dar un valor y una mayor importancia pues a la gran rebelión de Tupac Amaru, que muchas veces se ha querido pues de alguna manera ensombrecer, ¿no? O utilizar políticamente, cuando solo ha sido pues algo sublime, algo puro, algo natural, el grito de querer ser libre, ¿no, maestro? Así que yo le agradezco mucho a usted este tiempo que nos ha brindado. Quiero por favor pedirle su palabra de despedida para los huancalicanos y para todos los que nos escuchan, y también quedar pues en que ya vamos a tener la próxima entrevista y hablaremos sobre el gran Humareda. Encantado, Jorge, cuando tú gustes, y muchísimas gracias por acordarte de mí y hablar de este tema que hiere en lo profundo, ¿no? Hiere y también nos enorgullece. Como te decía, lo que nos falta es espíritu. No hay espíritu, se ha apagado el espíritu nacional. Estamos inmersos en cosas muy menudas, en cosas muy pequeñas, ¿no? La gran tradición espiritual andina o el estudio de la filosofía, de las artes, se han venido abajo, ¿no? Entiendo que los jóvenes muchas veces juzgan por un afiche, por 2 líneas que han leído, no investigan, tienen que investigar, ¿no? Reflexionar, pensar, compartir, discutir, ¿no? Hay que discutir, sí es bueno discutir, nadie tiene la verdad, ¿no? Hay que confrontar ideas, la confrontación es útil, la confrontación es importante. Una verdadera amistad se hace con la crítica y con la autocrítica, ¿no? Y una verdadera ciencia se hace con la crítica y con la autocrítica, ¿no? Con el debate, con el intercambio, ¿no? Y con el respeto a cosas que hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo propuse la misa de José Gabriel, y muchos han respondido mal, porque no entienden que de lo que se ha hecho es recuperar un espacio, ¿no? No nos interesa a nosotros lo que piense el obispo, lo que piense la iglesia como institución. Nos interesa tener un espacio de reflexión, de recuerdo, ¿no? Para recordar, ¿no? Nos hemos olvidado lo importante que es recordar respetuosamente, ¿no? Recordar con fe, recordar con amor, recordar con esperanza, ¿no? Y a Tupac Amaru hay que recordarlo así, hay que recordarlo con cariño, ¿no? Pero con un cariño universal, con un amor universal. José Gabriel no es de mi propiedad, ni es propiedad de nadie, y nadie puede sentirse dueño de Tupac Amaru. Tupac Amaru nos pertenece a todos. En esencia, todos somos de alguna manera Tupac Amaru, ¿no? Todos somos Tupac Amaru, porque a todos nos compromete su legado y a todos nos compromete su reclamo, ¿no? Y a todos nos compromete la carencia de valores, la carencia de bienes espirituales y materiales, porque Tupac Amaru luchó por un mundo mejor. Entonces, es necesario eso, despertar el espíritu, ¿no? No ser un pobre de espíritu. ¿Qué es un pobre de espíritu? Un pobre de espíritu es un ser vacío, es un ser hueco. Y a veces un pobre de espíritu cree que tiene contenidos, ¿no? Entonces, ese pobre de espíritu, además, ya no solamente es un pobre de espíritu, sino es un necio, ¿no? La necedad. Y estamos llenos de esos. No estoy personalizando, ni estoy dirigiendo mi dedo índice hacia nadie. Estoy hablando de un fenómeno general, de un fenómeno social, ¿no? Tupac Amaru hay para rato, ¿no? Y como dije, Tupac Amaru no es un previo, Tupac Amaru no es un precursor, Tupac Amaru es la libertad, ¿no? Es la libertad en su pleno sentido, en su total radiante, en su sentido más solar, ¿no? En su sentido más humano, más completo, ¿no? Y eso debe llenarnos de orgullo, ¿no? Tupac Amaru removió removió al sistema, pero también removió a muchos pensadores, a teólogos, ¿no? Removió mucho al pensamiento teológico de la época, ¿no? Ese es el Tupac Amaru. Bien, maestro. Bien, muchísimas gracias, maestro. Entonces,
quedamos así. Le agradecemos pues nuevamente por su tiempo y habernos ilustrado, y estamos seguros de que los que nos han escuchado han alegrado su espíritu y han vuelto a dinamizar su mente y su alma con estas palabras, con este conocimiento. Muchísimas gracias, maestro. Un abrazo para ti, Jorge, sí. Y para todos los radioescuchas. Sí, y terminamos diciendo, y no podrán matarlo. Bien, no podrán. Muchísimas gracias. Encantado. Gracias, maestro.